Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 26 de febrero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 16, versículos 1 al 15 con el título El Espíritu trae convicción del pecado, justicia y juicio. Hoy vamos a ver la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hermanos, el hombre carnal no puede recibir ni entender las cosas espirituales de Dios. Es la obra del Espíritu Santo que nos revela, que nos hace entender y recibir en fe todas las cosas acerca de Dios. Vamos a ver la palabra hoy empezando en el versículo 1 y dice la palabra de Dios así: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Jesús ya sabe lo que viene. Jesús sabe que en unos días Él será entregado y crucificado, y que por eso sus discípulos pasarán por una prueba muy difícil. Y no solamente eso, después de su muerte y su resurrección, como dijo en el pasaje de ayer, el mundo los aborrecerá. Porque el mundo odia a Cristo, sus seguidores serán odiados y aborrecidos por el mundo y sufrirán gran persecución. Lo dice aquí Jesús, es porque ellos no conocen al Padre ni a mí. Luego dice la palabra, sigue la obra del Espíritu Santo y dice: Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí Jesús le dice a sus discípulos: yo entiendo que están tristes, que se sienten bien turbados de corazón porque saben que yo los voy a dejar y ya no estaré con ustedes. Pero les digo que les conviene que yo me vaya, porque hasta que yo me vaya y yo regrese al cielo para estar con mi Padre, no recibirán ustedes el Espíritu Santo. Y les conviene porque pues Jesús, siendo el Hijo de Dios, pero a la misma vez siendo humano, Él simplemente está en un lugar a la misma vez. Pero cuando Él ascienda al cielo, enviará al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con todo creyente. Seguirá obrando en la vida de cada uno de los seguidores de Cristo. Y por eso el Espíritu Santo podrá hacer o podrá, digamos, que tener un alcance que quizá Jesús como un individuo no puede tener. Y hermanos, hoy en día hay mucha confusión acerca de lo que hace realmente el Espíritu Santo. Mire, para poder entender, hermanos, lo que hace el Espíritu Santo, todo lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? Y Jesús aquí explica claramente el ministerio del Espíritu Santo. Ahora, aquí no da todo lo que hace el Espíritu Santo, pero tres cosas muy importantes. Dice que el Espíritu Santo convence, trae convicción de tres cosas: el pecado, la justicia y del juicio. ¿Qué significa esto? Vamos a ver la palabra. Primero en el versículo 9 dice que el Espíritu Santo nos convencerá, traerá convicción de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, al leer estas palabras es un poco difícil de entender o de descifrar lo que quiere decir Jesús. De pecado por cuanto no creen en mí. Yo creo, hermanos,
que lo que Jesús quiere decir aquí es que a la raíz del pecado está la incredulidad. El mundo tiene un concepto erróneo del pecado. Creen que el pecado es hacer algo muy malo. Tiene que ser algo muy malo, como matar a alguien. O qué sé yo, como robar un banco. Algo terrible. Pero hermanos, la definición del pecado, hermanos, no es que uno haga algo malo, porque la otra cosa es que tristemente el día de hoy las personas tienen un concepto diferente de lo que es malo o lo que es bueno, porque cada quien decide por él o por ella misma lo que es correcto y lo que no. La moralidad tristemente se ha vuelto algo relativo y no absoluto. Pero aquí Jesús dice que el pecado, a la raíz del pecado está la incredulidad. El no creerle a Jesús, el rechazar a Jesús es la esencia del pecado. Entonces, a la raíz del pecado está la incredulidad. Uno no tiene que ser algo muy malo. Uno puede ayudar a los pobres, pero a la misma vez, si no tiene fe en Cristo Jesús, está en pecado. Porque está rechazando al único Salvador, al Hijo de Dios. Está viviendo como si él o ella fuera Dios. Y no se somete a Jesús, a Dios. Luego dice en el versículo 10, de justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Qué extraño, ¿qué es lo que quiere decir Jesús aquí? ¿Cómo puede él convencer a la gente de justicia yendo al Padre? Y hay diferentes interpretaciones de este versículo, hermanos. Algunas interpretaciones que he encontrado, por ejemplo, algunas personas creen que Jesús está diciendo, yo soy el que les explica lo que es la verdadera justicia, pero porque yo ya no voy a estar aquí en la tierra, el Espíritu Santo vendrá y les explicará a todos ustedes lo que es realmente la justicia. Ok, pues tiene sentido. Otros dicen que cuando Jesús está diciendo por cuanto voy al Padre, Jesús está hablando de la crucifixión, porque él tiene que morir antes de ir al Padre, y que la crucifixión, que la cruz muestra lo que es la verdadera justicia de Dios. Que también tiene sentido, pero para mí, hermanos, eso me parece un poco, o sea, es correcto, pero decir que cuando Jesús dice por cuanto voy al Padre, que él está hablando de su crucifixión, me parece que no. Una tercera interpretación, hermanos, es que Jesús está diciendo, mire, yo voy a ir al Padre. Y la definición de la justicia es la perfección. Y yo soy el único perfecto que tiene acceso al Padre, y todos los demás no han alcanzado la justicia que Dios demanda, que Dios exige de nosotros. Jesús ha enseñado que nuestra justicia tiene que ser mayor que sobrepasar la justicia de los fariseos. Entonces, lo que me parece a mí, Jesús está diciendo no solamente una santidad de obras, de hechos, pero una perfección de corazón, y nadie puede alcanzar eso. La verdadera justicia no está en el hombre, sino está en Cristo. Él es el único justo que merece ir a la presencia del Padre. A mí me parece personalmente que la tercera opción me parece que es la más correcta. Que la verdadera justicia es la perfección de Jesús. Que esa es la definición de la justicia, que solamente Él puede ir al Padre. Y luego en el versículo 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. También es un poco difícil de entender, pero a mí me parece, hermanos, que algunos no creen en el juicio. Hay mucha maldad en el mundo y no se juzgan. No creen que existe el juicio o que habrá un juicio final. Pero Jesús aquí está diciendo, mire, en la cruz Dios ha juzgado a Satanás. Aquí nos muestra que Dios es un Dios de justicia. Él ha juzgado a Satanás y claro, pues llegará la consumación perfecta de esa justicia cuando regresa Jesús. Pero Él está diciendo, no, Dios
Dios sabe quién es bueno y quién es malo. Y Dios seguramente, ciertamente castiga a los malos. Es un juez justo. Pero teman que si el estándar de la justicia es Jesucristo, que todos nosotros seremos juzgados y la única manera que podemos nosotros escapar de ese juicio justo, santo y terrible de Dios es refugiándonos en Cristo Jesús. En fin, me parece que el Espíritu Santo lo que hace es nos presenta el Evangelio de la forma más clara. Nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver la justicia que nunca podemos alcanzar en nosotros mismos y el juicio de Dios que vendrá sobre la maldad humana. Jesucristo es la respuesta. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos vamos a empezar el día de hoy orando, dándole gracias al Espíritu Santo que ha obrado en nosotros y que sigue obrando, que nos da convicción de estas verdades gloriosas del Evangelio, de lo que es el pecado humano, no un concepto erróneo, egocéntrico que tenemos nosotros del pecado, pero una definición centrada en Dios, en su palabra, que nos muestran lo que es la verdadera justicia en la cruz, en Cristo Jesús, y del juicio venidero. Y que eso nos lleva a confiar en Cristo, no solamente aquella vez que lo aceptamos como nuestro Salvador y nos bautizamos e hicimos confesión de fe, pero cada día que sigamos nosotros creyendo en, confiando en, descansando en Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.